día 2 en Burdeos. Hoy hemos cruzado el Garona y nos hemos venido al lado izquierdo de Burdeos. Hoy se acaban las visitas sencillas, hablar, cenar. Hoy empieza la adrenalina y vamos a hacer una cosa súper divertida, Roberto. Sí, bueno, vamos a estar catando en distintos chateaux las apelaciones concretas de que están cerca de cada uno de los chateaux. Ahora estamos en Chateau Cantemerle, luego vamos a ir a Linsbach y luego comeremos en Pont-de-Canet Shop. ¿Qué vamos a catar en Cantemerle? En Cantemerle vamos a catar la margen izquierda del Garona, o sea, le Haut-Médoc, la apelación Haut-Médoc, y también los Margaux, que son vinos, por supuesto, muy importantes y renombrados. Objetivo de la mañana, encontrar 4 o 5 vinos que nos gusten. Sí, por supuesto, identificar los que mejores nos gustan y que cada uno tiene un paladar diferente, entonces... Hoy nos gastamos medio milloncito de euros. Sí, o más, ¿no? Mucho más. O compramos más. Muchísimo más, ¿no? Mínimo, digo. Mínimo. No, eso para mí hay que ser más ambicioso. Bueno, pues entonces, Cantemerle, vamos a empezar con Margaux y Haut-Médoc Sur. Eso. Luego nos vamos a ir a Linsbach. Ese es súper interesante. ¿Ahí qué vamos a catar? En Linsbach cataremos los Pauillac, ¿vale? que es la apelación la más prestigiosa porque hay Chateau Mouton Rothschild y Lafite Rothschild, que son los dos premiers Grand Cru de Pauillac. Entonces va a ser una cata muy aristocrática. Qué bonito. ¿Vamos bien vestidos para la ocasión o no? Sí. Formal, elegant, casual wear, but elegant. Bueno, vamos a catar un poquito y os contamos. Arrancamos el segundo día con las catas libres. Durante las próximas horas vamos a recorrer varios chateaux que sirven como sede para probar vinos de muchísimas maisons diferentes. Los Premier Grand Cru Classe vienen a este tipo de... O sea, ¿vienen las primicias también? ¿O ellos no vienen? ¿Los propietarios dices? No, las bodegas. O sea, ¿aquí tenemos Chateau Margaux o no, por ejemplo? No. Salvo aquí están todos los representantes Chateau que representan la apelación Margaux, ¿sí? salvo los más grandes, les premiers, que no vienen. No, que para acabar en los premiers hay que coger citas. Y hay que ir a la bodega como hicimos ayer en Figeac. Y no siempre reciben. Vale. Sobre todo Chateau Margaux. No, aquí están todos los otros, que les second, troisième, quatrième y cinquième. Compris. Voilà. Bueno, pues vamos a por el siguiente. Vamos a escoger los mejores que podamos. Hoy hemos decidido que de momento aquí vamos a catar máximo 3 vinos. Sí, eso es. 3 vinos. Porque es que hay cientos de vinos a catar. Muchísimos. Y tenemos que hacerlo bien. Y tenemos que conducir y también permanecer. Luego intentaré llevarle un poco la contraria, me va a costar, pero intentaré apostar por alguna bodega, a ver si me deja. Antes hemos hablado de que estamos en las primicias. De hecho, te bajas tú llegas al aeropuerto de Burdeos y se respira. Se no huele. Increíble, se huele, ¿verdad? Sí. ¿Puedes explicarle al espectador de una forma sencilla qué es esto de las primicias de Burdeos? Vale. Bueno, las primicias o las premier, como se llama coloquialmente, es un sistema de venta muy antiguo en Burdeos. Principalmente se desarrolló a partir de la clasificación de 1855 y lo que haces es catar los vinos ahora, durante esta semana y la semana siguiente. Las bodegas pues, dan la posibilidad de catar la añada 2025 y, aunque es un vino que todavía no está terminado, puedes imaginar más o menos cómo va a evolucionar, cuál es la estructura, hablas con cada productor cómo ha ido la añada, con cuál otra añada las puedes comparar, precios,
críticos gastronómicos y demás. Cuando dices que no, perdón que te interrumpa, cuando dices que no está terminado, ¿a qué te refieres? No está terminado porque, claro, el vino está ya poco tiempo embotellado, todavía se tiene que terminar de hacer. De hecho, el bodeguero seguramente no sepa ni cuánto tiempo lo va a tener en barrica, ni qué va a pasar después. Y Claro, sacan de la barrica para esto. Claro, sí, el vino, date cuenta, estamos ahora mismo en abril. Claro, se vendimió entre septiembre y noviembre. O sea, al final el vino está todavía... Vino no terminado, que lo embotellan para que Sí. nosotros lo catemos Eso estas es. semanas. Eso es. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Pues a partir de aquí, a través de los negocian, sale el vino a la venta. Ellos prácticamente se enteran horas antes del precio que va a tener ese vino y del volumen que van a tener, horas antes de que a nosotros nos lo ofrezcan, a los importadores lo ofrezcan. O sea, el vino va a salir en estos días. O sea, perdón, el precio va a salir en estos días. En estos días, sí. Vale. Sí. En estos días, entonces, cada negociante recibe un cupo y esos cupos lo administran a importadores de todo el mundo. Con esos cupos que nosotros tenemos, ya decidimos cuánto compramos y lo compramos, lo pagamos. Hay una parte que ofrecemos a nuestros clientes y otra parte que lo guardamos. Vale. En el momento que se hace esa venta, el vino empieza a llegar, el vino de esta añada 2025 llegará a final de 2027, Vale. principio de 2028. O sea, esto para ti como importador súper importante de Burdeos en España es una semana grande. Es la semana más importante, sí, sí. Es una semana importante. Porque aparte conoces mejor la añada, Claro. indistintamente que compres esa añada, pues en el futuro vas a conocer mejor Sí. qué va a pasar, ¿no?, con ese vino. Sí, de hecho ya esta 25, ¿no? Se empieza a oler, ya todo el Eso mundo está es. que se parece mucho a la 22. La 22, sí. Poca producción, pero más calidad. Eso te está diciendo un poco también el precio hacia dónde va a ir. Llevamos 2 ¿Crees años el que ha bajado un negocio se va a poco. portar bien o no? Bueno, es la bodega, al final negocian, o sea, el precio lo determina la bodega. Ellos los márgenes más o menos van siempre igual, está establecido, y es la bodega la que determina, sí. ¿Qué te ha parecido Margaux 2025? Hemos probado 3-4 cositas chulas, ¿no? Muy, muy buena, sí. Y lo mismo, el mismo hilo conductor que hablábamos, al final muy comparable con la 2022. Estilísticamente hablando cambian, pero es como... Giscourt está súper rico, ¿eh? Giscourt, sí, sí. Giscourt, me quedo yo con el Giscourt, me han Sí. encantado. Ahora nos vamos a Lynch a probar Pauillac a Eso es. tope, ¿no? Eso es. Y Sí. mola mucho. O sea, me encanta el aura que hay, Sí, ¿no? ¿verdad? Alrededor de esto. Al final no deja de ser un ecosistema donde pues bueno, se reúnen críticos gastronómicos y no solamente es una feria de vinos donde puedes catar los vinos, sino que Sí. al final es un entorno cultural, económico y psicológico donde pues, bueno, No es un salón. comprendes, no es un salón de vinos, es algo más. Mola Sí. el intercambio de opiniones, el intercambio Eso es. de lo que se está haciendo. Sí. Pues siguiente chato. Venga, Vamos, siguiente chato, que nos espera un día guapo. vale. Estamos en Pauillac visitando una de las casas más legendarias y con más personalidad de todo Burdeos. Ponte Canet, este es un sitio que rompe esquemas y ya que hemos tenido la suerte de que hoy nos invitan a un almuerzo privado, quiero llevaros y que conozcáis porque este sitio es tan magnético. A mí lo que me flipa es que en verdad esto es un Sakiem Cru Classé, pero huele especial, ¿no? Mejor, sí, sí. Huele especial. Sí, 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 sí. Es que Ponte Canet, luego el paso que ha cumplido a partir de la añada, digamos, 2005, ha sido que hoy está sin ninguna ambigüedad a la altura de la calidad de cualquier Premier Cru Classé. A ese punto lo pones. Sí. A ese punto lo pones. Sí. Supera para mí casi todos los Super Second, o está a la altura de los mejores Super Second. Vale. Sí, sin ningún problema. Y sin embargo, eso significa que cuando llegó la clasificación 1855, tenía un sentido, que por supuesto, un sentido histórico, un sentido político, no necesariamente un sentido de calidad, Ajá. pero hoy en día, eso no voy a decir que no significa nada, porque los propietarios de Premier Cru Classé estarían bastante cabreados, pero cuando vemos la perfección del trabajo que está hecho aquí, la verdad hay que relativizar.
Ya, Sí. la clasificación. Claro, Hay que total. relativizar la clasificación y matizar. Sí, Ponerla en 2026. Exactamente. efectivamente. Roberto, ¿esto lo tenemos en España o no? Esto está en España, tenemos varias añadas, incluida la 2019. O sea, ¿tenemos 2019 en España? Tenemos 2019 en España. 2019 en Es una- España, me ha chivado un pajarito por aquí, que tengo que comprarme algo. Antes de publicar el vídeo, no vaya a ser Sí. que luego se nos La agote, verdad, ¿no? yo creo que no es mala idea. Y para todos nosotros aquí, nos falta tener por lo menos una cajita. Oye, me gusta mucho que me habíais avisado el tema de los caballos y es verdad, o sea, no es... No es postureo. no es postureo. No, Es de verdad. Esto tiene un sentido, de verdad. Están aquí, están aquí, están por Sí, todos los sí, lados. sí, sí, sí. Y todos los días del año. Sí, sí. Antes Si vienes hablaba- en noviembre ya verás lo mismo. Antes hablaba Roberto que de hecho también es que parte de esa precisión famosa que estamos hablando de Burdeos es esto. O sea, que parece que el caballo es menos preciso, pero no. No, es todo al lo contrario. todo lo contrario al final. O sea, Sí, y también el Ponte Canet, mira, ponen también burros, utilizan burros para también, como si pietine el El suelo. terreno, sí, Sí, para aplanarlo. ¿Sabe? Según el enólogo, él dice también que los burros transmiten unas energías muy particulares sí. que favorecen algo, que favorecen la transmisión de una energía al suelo, a la textura del suelo, La verdad que el sitio, ¿sabes? Ah, el sitio es impresionante, ¿eh? Sí, sí. Y él trabaja, exactamente, y él trabaja también en Sí, tune, sí, en con los- sintonía con los elementos, la luna, los ciclos de la luna, calendario. ¿sabes? Bueno, pues vamos al almuerzo. Vamos Vamos al a ver. almuerzo y seguimos luego con Ponte Canet. Vamos a disfrutar Ponte Canet ahora mismo. Totalmente. Y no sé qué añada, quizás 2019 o otra. Y hay otra cosa que me interesa que conozcáis, que es muchas veces cuando pensamos en Burdeos pensamos en esos vinos súper maderazo, madera integrada, muy fuertes. Pues fijaros, huevos de cemento por todas partes. Y esto también representa mucho el nuevo Burdeos moderno, utilizando diferentes técnicas. Por supuesto, la madera es buena, ojo. Sabéis que a mí la madera me encanta, pero utilizada con criterio. Y aquí en Ponte Canet parece que lo hacen. De hecho, Pablo, uno de los objetivos de Burdeos precisamente es el equilibrio, que gracias también a la tecnología en los últimos años, pues se consigue, en función de la climatología y la poca intervención, pues precisamente que tengamos ese equilibrio año tras año, que las añadas sean buenas, Claro. que no haya tantas Sí, sí, añadas sí. malas. De hecho, dicen los de irregulares. Burdeos que lo consiguen. Sí, no, lo estamos consiguiendo elegancia, equilibrio y fineza. Y eso gracias al terroir de Bordeaux. ¿Qué es el terroir? El terroir es algo abstracto, pero en realidad es la resultante de los criterios del agua, de la textura del suelo y del aire. Y el terroir es una palabra hermosa porque en realidad es abstracta, pero eso caracteriza el equilibrio. Fijaros lo que os decía, para encontrar este equilibrio, además tenemos esto que ellos betón, que básicamente es hormigón llamamos nosotros, y también hay, que ahora os quiero enseñar, unos fudres, huevos de madera que son espectaculares. Vamos para allá. Y fijaros lo que os había prometido, que huevos fudres de roble francés, espectacular la diversidad de diferentes crianzas para conseguir el famoso equilibrio que buscan los vinos de Burdeos. Bienvenue à Ponte Canet. Quelques mots sur le millésime. Vous avez entendu que c'était une année chaude et sèche. Je ne vais pas vous le répéter encore une fois. Mais non, en fait, on a quand même beaucoup adapté la façon de travailler au vignoble pour aider la vigne à traverser ces grosses vagues de chaleur. Donc on a protégé la vigne avec ce qu'on appelle des sunscreens, donc de la crème solaire. La crème solaire qu'on utilise, c'est une base de kaoline, c'est de l'argile en fait qui est calcinée et qu'on mixe à de l'eau pour pulvériser sur la vigne. Donc en fait on peint la vigne en blanc sur les feuilles et sur les raisins. C'est super classe. Ça marche bien. Après, c'est un mix. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, mais c'est un mix de plusieurs choses.
Donc ça, on l'a fait plusieurs fois pendant l'été, en amont des grosses vagues de chaleur. On a aussi combiné avec on protège la vigne avec des tisanes de camomille. Voilà. Ça, c'est super. L'âge moyen des vignes ici, c'est 55 ans. Quand même. Donc là, c'est vrai que la vigne va vraiment en profondeur chercher la fraîcheur. Et surtout, ce qu'on a fait, ce qu'on a adapté, c'est que, vous savez, ici, on ne rogne pas la vigne. Donc on tresse la vigne pendant l'été, quand la vigne est haute, on prend les rameaux, on les entrelace entre eux. Et cette année, on l'a fait un petit peu plus bas pour avoir plus de feuilles autour des raisins, puisqu'on n'effeuille pas non plus. Pas d'effeuillage. Et du coup, on a plus d'ombre autour des raisins. Et ça a été très bénéfique aussi, parce que quand il y a beaucoup de soleil, du coup, ça a permis aux raisins de mûrir, mais de mûrir doucement. Et pas d'être trop, pas de choc tant que ça. Bueno, y aquí estamos probando, como ya lo sabéis, estamos en las primicias, con lo cual estamos probando el 25. Pensar, este vino ya está medio rico, pero pensar que saldrá a la venta la semana que viene, veremos qué precio, pero es que no nos llegará hasta el 2028. Así que de momento vamos a disfrutar, creo que nos va a poner el 19 en el almuerzo. Si no, Roberto sé que tiene 4 añadas para comprar en España. Promete mucho, una añada complicada, 2025, todo el mundo nos dice lo mismo. Súper caliente, pero llegaron lluvias justo al momento clave. Tiene pinta de que el 25 va a dar muchas alegrías. Y lógicamente tiene que haber madera, insisto, no hay que demonizarlas. Mirad qué parque de barricas más clásico de Burdeos. Acordaros siempre en una altura y una sala que da, esto respira paz y respira buen vino. Hoy nos han preparado algo muy especial. Mientras en el patio termino de hacer la carne madurada a la parrilla con patatas asadas, yo no puedo dejar de mirar esa mesa de quesos gigantesca. Visita espectacular, Ponte Canet, Pauillac, Burdeos, cosas que se hacen diferentes. Ha sido una locura, ¿no? Ha sido una pasada. La energía de la bodega, la añada 2025, muy rica. Ya está rica, ¿eh? Ya está En buena. 2028 cuando llegue va a ser Sí, la leche. total. Y hemos podido, dar las gracias a la bodega, hemos comido espectacular, toda la comida en directo, lo que tenían. Hemos catado la añada 2016 también. Muy rica, muy rica. Eso sí que está ya para beber, Total. obviamente. Aunque todavía le quedan muchos años. Sí. Y recordad, Ponte Canet tiene varias cosas súper chulas. Pioneros en biodinámica en Burdeos. El uso de los caballos, que es alucinante, que es verdad. O sea, hemos estado aquí grabando Sí. y han estado pasando caballos, siguen por ahí. El establo. ¿Dónde vamos ahora? Ahora vamos a Lichbach ¿Vale? y después, no sé si quieres hacer spoiler o no. No, Lynchbach, que vamos a catar más Pauillac. Eso es más ¿no? zona de más de esta zona. Pues seguimos con les Primers. Eso es, Venga, vamos por ahí. Vamos. Oye, Ana, esto me ha encantado, ¿eh? De lo que llevamos del día catando, esto está en el top, ¿no? A mí me parece que es de lo más que hemos probado hoy, ¿Verdad? porque además tiene los taninos esos que nos van a hacer ver que va evolucionando muy bien, y luego ese matiz que hemos dicho del... Este ojito, este va a caer, ¿eh? Roberto, de esto hay que comprar. Esto estamos De ricos. esto hay que sí. comprar, ¿eh? Tú vas a comprar, ¿no?
Yo, para que Roberto te compre a ti. eso es. Vale. 12 botellas. Muy rico. Vinazo, uno de Sí, mis sí. favoritos del día. Sí, sí, total, de verdad. Lo que decíamos que el vino no estaba etiquetado, ¿ves? Aquí lo pone siempre. Es Santillon 24 de 2006. Porque este no es el vino terminado, es una muestra, que es lo que estamos catando. Je pense que on est sur un nez très délicat, avec on peut déjà capter les arômes de fruits rouges au niveau du nez. Très subtil et très parfumé. En bouche, maintenant, on va voir. Roberto, Duar Millón, ¿qué estamos catando aquí? Me encanta. Bueno, es un vino de Château Lafite, 2025, la presentación no añada. Vale. Característico grafito. Grafitos. Es algo que no hago a ver en. Pero ya en el 25 ya lo vamos a ver. Y en el 25 se empieza a ver. A ver. Sí. No sé si estoy sugestionado por la FIT, pero se empieza a ver. Sí. Sí. Sí, se ve. Se ve. Es el característico, igual que Aubryon es el ahumado, este es el. Totalmente. Totalmente. Venga, aquí para mí el vencedor ha sido Pichon. Pison, sí. Sí, ¿verdad? Sí, para mí también. Pues nos ha gustado el otro también, Nos encanta. por mitad de precio, pero el de la FIT Duar Milón. Claro, es en calidad-precio a lo mejor es el Sí. ganador, pero Sí. de gustar, gastar. No, Pison. Pison está, vamos, impresionante. Bueno, vamos a Sí. usar el siguiente. Aquí hemos hecho Sant-Estef y Pollac. El tipo ya. Nos queda San Julián. Eso es. ¿Vamos a San Julián? Vamos por ahí. Vamos a San Julián. Bueno, y terminamos la cata en Lynch Batch y este sorpresote, Roberto. Sí, sí, total. En los años 80, bueno, la familia Acas, quiso revivir el pueblo de Bas, y bueno, pues quiso construir un lugar donde no solamente se harían el vino, sino que creasen este entorno. Y lo han conseguido, ¿eh? Está el Sí, bazar, total. está el taller, Sí, la cafetería, una pasada, ¿eh? es impresionante. Sí. Sí. Bueno, estamos catando Leoville Barton. Nuestro anfitrión. Nuestro Claro. anfitrión aquí está siendo de los favoritos, incluyendo Pollac, ¿eh? Sí, sí, sí. Me ha Está para beber, dice Roberto. Sí. Para mí aún no, pero Eso es. pero de los no terminados. De los no terminados, el está más ultra bebible. fino, Sí, súper, Sí, sí. súper elegante. Leoville Barton. Escucharme. Otro que tenemos que vigilar, ¿eh? Eso es. ¿Puedes grabar ahí? Si el parque del château acaba a la misma orilla del río Garona. Y por eso también el emblema de Château Bechevel es un dracar, porque, claro, el barco parando para cargar y llevar las barricas hacia Inglaterra, por ejemplo. Y es curioso, estamos catando mucho más San Julián que cualquier otra Sí, zona hasta ahora, sí, ¿eh? Es porque en Saint-Julien hay muchos vinos emblemáticos Ajá. en Bordeaux, no solo de la apelación, sino de los Grand Crus, de las Sphères Grand Cru de Bordeaux. Vale. Muchos. Vale. Que son de stars como Poiferré, como Bechevel, como Leoville Barton. ¿Qué opinas tú de Besbel? ¿Lo has Yo, catado perfume ya? puro, vamos, a mí Perfume. de olor el que más me ha gustado, ¿eh? Tiene- Mucha elegancia, un equilibrio. Muchísima Merlot también te digo, ¿eh? Que Ya. tiene Sí, sí. 43% de Merlot. Sí, pero es... Va evolucionando, cada una que probamos Y cambiando el ranking. vamos cambiando el ranking. Tenemos que decir que San Julián nos está enamorando. Sí, sí, sí. Yo no era consciente, yo sé que tú sí, Roberto, Bueno, pero no era consciente de que la gran mayoría de las estrellas del rock están aquí. son de San Julián. Aquí, sí, sí. Vale. Talbot, En olor, va por ahora número 1. número 1. Para mí sigamos. En pasta, en comparación con Pichon, ¿dónde estamos? Un poquito menos. Un poquito Depende de la menos. añada, pero un poquito menos.
Sí. Va a entrar en mi top 3 también, ¿eh? Sí, no, Va a entrar en mi top 3 Talbot seguro. es un obligatorio. Sí. Ah, nos quedan... ¿Qué nos quedan? ¿3 o 4 que probar? 3. Y terminamos el primer día de catas. Vamos para allá. Se ha acabado el segundo día de catas. Ha estado espectacular. ¿Cómo lo habéis pasado? Muy bien. Genial, ¿Sí? genial, sí, sí. Pero sí. ya sabéis que siempre hay morbo. Sí. Y la gente quiere morbo, la gente quiere saber. Entonces, ¿hacemos un ranking top 3? Venga. Por favor. ¿Empezamos por por el las- primero las- o los las- 3 No, días? no, no, el ranking. Top 3, Vale. top 3, top 3, top 3. El mío es Pontet Canet, ¿Vale? Talbot y Pison Lalande. Uh. Contes Lalande. Vale, vale. Solo el ranking es de los 25, lo que nos hayan puesto para disfrutar no vale. O sea, es de lo que encontremos en Ah, primicias. sí. ¿Vale? Por supuesto. Para mí ha sido Chateau Lynch-Bages, Chateau Pontet-Canet Vale. también, y yo diría Chateau Ozone. No, ese es de ayer. Bueno, entonces Chateau Ozone no vale, entonces yo creo que pues Chateau Léoville Poiferré. Vale, vale, me gusta. Roberto. Para mí, Ojo, que lo que tú digas, este señor lo apunta y tienes que hacer pedido en primicia, ¿eh? para mí ha sido Pison Lalande. Sí. Pison Lalande el primero. Vale, Ponte Canet. vale. Y luego es que me ha sorprendido tanto que le voy a decir el tercero, Talbot. Talbot. Original. Vale, a mí me... Venga. Yo el primero. Pison Lalande. El primero. El segundo. Os voy a dejar un poquito locos. Ya lo sé. Discours. Me ha gustado mucho y se os ha olvidado. Discours No, yo lo tenía. esta mañana estaba buenísimo. Y el tercero, pensaba en Talbot, pero no, me voy al chateau que estamos ahora mismo. Léoville Barton. Léoville Barton. Léoville Léoville Barton. Barton. Léoville Barton, este es mi tercero. Bueno, hemos coincidido. Pichon, yo Sí. creo que es el gran ganador, Sí. ¿no? Hemos coincidido los cuatro. Sí. Justo de esta añada, además. O sea, es la añada. En 25, estos vinos los podréis probar en el 28, eso sí, a partir de dentro de 2-3 semanitas. Sí se pueden encargar en The Wine Pilot. Así que nada, suscribiros y meteros en la web que dejaré en la descripción, The Wine Pilot, y a comprar Pichon, Por supuesto. una caja de 6 o 12. Sí, por supuesto. Y no solo Pichon Lalande, sino también Pichon Baron, que también es un vino espectacular. Viva Burdeos y sus primicias. Nos vamos a la Académie du Vin. Vamos a tomarnos unos vinazos que flipas. Cenaremos, pero para mí lo importante son los vinos. Sobre todo lo guapo que vamos, mira, ¿eh? Vamos guapos, ¿eh? Estábamos discutiendo qué vinos nos queríamos tomar. ¿Y cuál te tomarías tú? Me ha gustado tu decisión, Yo ¿eh? la misión 2006. ¿Y pero por qué? Porque me gusta. Aparte, la misión 2006 fue el único vino de la historia. Se supone que ha salido todavía más caro que Obrión. Yo 2006. me voy a ir a lo comercial. Bueno, comercial, pero top programa. O sea, Smith of Lafitte. Estuve visitando Catiar. Entonces ya esa bodega me tiene enamorado. Así que gracias a ellos. Y 2006, luego a lo viejo, pero no hay que caer en la trampa. También se puede beber 2006 y no irse al 96 ipso facto, ¿no? Sí. Bueno, pues os iremos contando, Vamos a pero ver. hay nivel, ¿eh? Hay nivel. Bueno, Roberto, vamos a probar el primero. Es un Chateau Lafite Rosil del 80. 1986. ¿Lo probamos o qué? Venga, vamos a Venga, probar. dale. El indicador siempre de la FIT, el grafito. Siempre es. Es lo que más va a diferenciar de cualquier otro vino de Burdeos. Impresionante. Además, es de los vinos que aunque un día el médico me
prohíba beber vino. Lo bebemos. Solo con olerlo, ¿no? Solo con olerlo ya... Te hace feliz. Sí, porque es único, es un olor. Sí, sí. Es como Durío. Cada uno es característico. Voy a probarlo yo también, ¿eh? Venga, vamos a ver. Vale, os contamos la movida, que en verdad no nos mola mucho. Suena una campana y viene toda la aristocracia francesa. Pero que está el Barón Rothschild, que está el de la Tour. Suena una campana y lo llaman el buffet, que son los vinos a 4.000 pavos. De 1916 hasta... La peña se lo está bebiendo como si fuese calimoncho. Sí, sí. ¿Vale? Estira la copa para No, seguir no, probando. Y cuando vuelva a sonar la campana nos tenemos que sentar y ya está. Es verdad que en la mesa tenemos Premier Grand Cru Classé, Sí, sí. pero la peña, o sea, el buffet, me gusta lo de llamarlo buffet, eso sí, ¿eh? Vale. Es un porteo ordinario, pero bonito. Es ordinario. Nosotros estamos con Smith of Lafitte y luego vamos a por la Mission d'Aubrion 2006 y creo que nos vamos a quedar por el 2006. Esta alineación de 2006 me gusta, ¿eh, Roberto? Venga, vamos. Esta ronda de campana 2006. Siguiente ronda de campana ya veremos. Venga, decidido. Vamos a seguir probando. Bueno, y aquí tenéis a las aristocracia francesa matándose. Es verdad que son vinos de 4.000 pavos, de 5.000 pavos y difíciles de encontrar. Pero como cuando tenías 15 años ibas a por el calimocho, pues así se están los varones pegando por el vino, ¿eh? Bueno, pues nada, vamos con Aubrion. Es la primera vez que lo tomo también, ¿eh? I really loved it. I don't have. I moved here quite like today. Ya le fue para tomar. No confiaba en mí el tío, ¿eh? Se la llevamos. ¿Y qué en 2006 para mi amigo? Venga. Vamos a ver qué tal está. ¿C'est bon celui-là o no? Ah, very good. It's very good. Oui. Vamos a ver. Merci beaucoup. Es difícil explicar el contraste de probar muestras por la mañana y terminar brindando con leyendas en una cena de gala. He visto el esfuerzo, he visto el lujo, pero aún me falta el último escalón. Mañana dejamos atrás los castillos para ver la ingeniería que protege todo este negocio. Toca visitar la Maison de Joan.